Los elefantes modernos son de los animales más icónicos y reconocibles del mundo. Con sus enormes tamaños, impresionantes colmillos y espectaculares trompas, capturan la imaginación tanto de la cultura popular como de los entusiastas de la vida silvestre. Y con justa razón. Estos inteligentes animales sociales son una especie clave en sus entornos, moldeando el mundo a su alrededor a su voluntad, esparciendo semillas y despejando bosques por igual. Los elefantes pertenecen a un orden de animales conocido como proboscidios, de los cuales ellos son solo una familia taxonómica. A lo largo de la prehistoria, el mundo ha visto mastodontes, Deinotherium, Platybelodon, gonfotherios y estegodontes, muchos de los cuales se parecen mucho a sus parientes modernos. Sin embargo, algunos destacan entre la multitud. En el video de hoy veremos a los proboscideos más únicos a lo largo de la prehistoria. Esta es una historia que nos llevará por todo el mundo y a lo largo de la era cenozoica, desde el Eoceno hasta el Pleistoceno. Mientras conocemos a algunos de los animales más extraños, enormes y carismáticos de toda la historia natural, imagínate como un simio australopitecino, uno de los primeros miembros de la rama evolutiva que llevaría a los humanos. Bajas de un árbol, tus pies tocan la tierra y te pones de pie, listo para caminar por los bordes de los bosques abiertos y herbosos del Plioceno, en África. Hace calor, estás seco, tienes hambre y la seguridad no es segura. Con entusiasmo, tú y tu grupo van a sus zonas habituales para desenterrar tubérculos y raíces comestibles en el suelo agrietado de la sabana y comienzan la búsqueda diaria de alimento. Entonces, más cerca de lo que te gustaría, escuchas un sonido. Definitivamente proviene de un animal y uno grande, pero no uno como tú. Es un bramido bajo y retumbante que te atraviesa, aprovechando la fuerza de tus extremidades traseras evolucionadas. De nuevo te pones de pie con la cabeza sobre el pasto y miras el horizonte. Ahí es una torre corpulenta de músculos poderosos y piel correosa, con dos colmillos afilados y curvos que sobresalen de la mandíbula inferior. Hay algunos más, hembras dentro de la línea lejana de árboles, y este gran individuo, un macho, les está llamando, intentando aparearse mientras pisa el suelo, levantando polvo con sus enormes extremidades. Lanzas una llamada de advertencia a tu grupo y la bestia dirige su atención hacia ti. Sea lo que sea este animal, es peligroso y ha comenzado a embestir. Acelerando el paso, trepas apresuradamente la acacia de la que viniste, mientras este ser gigantesco golpea el tronco con su frente y colmillos, intentando, y casi logrando, arrancar el árbol de raíz y enviarte volando. Son unos minutos estresantes, pero finalmente el gigante se retira. Vivirás un día más, pero quizás desde la seguridad del bosque por un tiempo. La bestia, en ese escenario muy probable, de hace aproximadamente 2,5 millones de años, en lo que ahora es el Valle del Rift en África, era Deinotherium bosaceae, una especie de proboscidio de la familia Deinotheriidae. Era solo una de varias especies que vivieron en África, Asia y Europa durante las épocas del Plioceno y el Pleistoceno, y se sabía que coexistía con nuestros primeros antepasados, los australopitecinos. El individuo descrito en el escenario anterior era un macho adulto en estado de MOST, un estado de niveles elevados de testosterona en los machos reproductores. Eso resulta en una agresión extrema e inquietud. Este comportamiento se observa en los elefantes modernos, y aunque el deinoterio no era estrictamente un elefante, era un deinoterio. Este comportamiento se ha considerado para el género hasta nuestros ancestros más antiguos. El deinoterio, sin duda, habría sido aterrador. El nombre por sí solo se traduce como bestia terrible. Con las especies más grandes alcanzando alturas de 4 metros o 13 pies a la altura del hombro, estaban entre los géneros más grandes de mamíferos terrestres que jamás hayan existido. Y aunque probablemente se presentaba el comportamiento agresivo mencionado anteriormente, era estrictamente un herbívoro que deambulaba por bosques abiertos en busca de copas frescas para alimentarse. La característica más llamativa del Deinotherium eran sus colmillos gemelos curvados hacia abajo, que sobresalían hacia atrás desde la mandíbula inferior. A lo largo del tiempo se han propuesto varias explicaciones sobre por qué el animal poseía herramientas tan impresionantes, y la respuesta más probable es que le ayudaban a alimentarse, tanto a machos
machos como a hembras. Los colmillos crecían y los colmillos fosilizados muestran evidencia de desgaste en sus superficies. El Deinotherium probablemente usaba sus colmillos para arrancar ramas de los árboles y así facilitar el consumo de hojas. La trompa era igual de flexible, aunque comparativamente más corta que las que se ven en los elefantes modernos, y se habría utilizado para agarrar hojas antes de transportarlas hacia la boca. Sus dientes se parecían más a los que se ven en los tapires modernos que a los de los elefantes, lo que, combinado con la poderosa lengua del animal, le habría permitido alimentarse de manera eficiente. El Deinotherio parece haber preferido los mismos ambientes que nuestros ancestros australopitecinos en África. Bosques abiertos adyacentes a sabanas y pastizales. Varias especies de Deinotherio habitaron distintas regiones según su ubicación. Las especies europeas parecen habitar los bosques subtropicales que existían antes de la edad de hielo. Mientras que las de Asia preferían los bosques cálidos, las especies europeas parecían desplazarse por todo el continente. Con el cambio gradual del clima, seguían las zonas más cálidas y húmedas de tierra donde podían. El Deinotherio evolucionó primero en África y logró colonizar Eurasia cuando los continentes se conectaron mediante puentes terrestres. Probablemente desarrollaron su gran tamaño para enfrentar la llegada de depredadores grandes y poderosos en su región, como los Yaenodontes, que se asemejaban a leones. A diferencia del Deinotherio, nuestros antepasados nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse con ellos. Platybelodon es el proboscideo más extraño que haya caminado sobre la Tierra según el registro fósil. Platybelodon tampoco era un elefante verdadero, pero tampoco era un Deinotherio, era un Amovelodonte. Conocido por sus colmillos inferiores aplanados y mandíbulas alargadas, Platybelodon llevó ambas características al extremo. Pero bueno, exploraremos eso en un momento. Este proboscideo era pequeño, pero los científicos no han hallado suficiente fósil para afirmar con certeza su tamaño. El cráneo medía 88 centímetros o 34.5 pulgadas de largo en las hembras y 110 centímetros o 43 pulgadas en los machos. Como otros amovelodontes, probablemente habría tenido un cuerpo profundo en forma de barril y 4 extremidades en forma de pilares para soportar su peso. Los machos y las hembras eran sexualmente dimórficos, siendo los machos más grandes, con colmillos más robustos y presumiendo de una trompa más desarrollada. Lo que vuelve a Platybelodon especialmente extraño es la forma y función de su cráneo, comparado con elefantes modernos y otros proboscideos prehistóricos. Su cráneo era ancho y plano, y sus colmillos superiores, que sobresalían de la base de su trompa, eran cortos y delgados. La trompa en cuestión era extremadamente ancha, coincidiendo con el ancho de la peculiar mandíbula inferior, pero probablemente aún podía usarse para manipular materia vegetal. Sin embargo, el arma secreta de Platybelodon para alimentarse eran sus incisivos inferiores. La mandíbula inferior tenía forma de cuchara, rematada con 2 incisivos anchos y rectangulares. Se creía que el animal sumergía su mandíbula en lagos y estanques para obtener plantas acuáticas del sedimento. Sin embargo, estudios recientes cuentan una historia diferente. El desgaste en los incisivos inferiores muestra que estos dientes estaban más adaptados para arrancar corteza de árboles que para obtener materia vegetal acuática. Se pensaba que el Platybelodon agarraba una rama con su trompa antes de clavar sus incisivos inferiores en la corteza para arrancarla. Al igual que el Deinotherio, luego podría alimentarse de las hojas usando su trompa como una mano. El Platybelodon era adaptable y ante dificultades cambiaba sus hábitos alimenticios. También era un eficiente pastador de pastos que probablemente podía superar a otros proboscideos debido a su comportamiento generalista. El Platybelodon vivía en bosques abiertos y pastizales del actual Cáucaso en Europa Oriental y su rango llegaba hasta Asia Occidental. Coincidió con una época en la que los gatos dientes de sable comenzaban a aparecer por primera vez en Eurasia y probablemente necesitaba defenderse de la depredación de animales como el Mercaridus. El peso del animal, así como sus colmillos superiores, le habrían proporcionado cierto grado de defensa contra estos felinos.
Pero al final, el platyvelodón desapareció de nuestro mundo hace unos 10 millones de años. Esto probablemente se debió a una combinación de cambios en el entorno del animal, así como a la competencia de nuevos proboscideos que surgieron hacia el final del Mioceno, los elefantidos. Regresemos al amanecer de los proboscideos basales, ahora para conocer a uno de los ancestros más antiguos de los elefantes. Numidoterio evolucionó en la época del Eoceno medio, hace aproximadamente 46 millones de años. Era un habitante del norte de África y se le conoce por un esqueleto casi completo que fue descrito en 1986. A pesar de su destino genético futuro, no se parecía mucho a un elefante moderno, más bien parecía un tapir joven. El Numidotherium medía apenas 90 centímetros o 35 pulgadas de alto al hombro cuando estaba completamente desarrollado, y los adultos probablemente no alcanzaban pesos superiores a 300 kilogramos o 660 libras. Tenía sus raíces en proboscidios aún más antiguos, como el fosfoterio y el eriterio, que también se conocen por depósitos fósiles en el norte de África. El Numidotherium era un animal bajo y rechoncho con un cuerpo ancho en forma de barril, una cola corta y patas robustas que terminaban en dedos extendidos. En lugar de los pies cilíndricos que poseen los elefantes modernos, su cráneo corto habría estado rematado por una trompa corta y caída, similar a la que se observa en las especies modernas de tapir. Y la frente, debido a la forma del cráneo, parecía sobresalir ligeramente. Los dientes del animal eran cortos, pero los orígenes de los colmillos de elefante pueden verse al observar los incisivos afilados que estaban posicionados mucho más hacia adelante en la boca que los del animal. Los restos de molares de Numidoterio, a pesar de haber sido encontrados en regiones desérticas secas, indican que vivía muy cerca del agua y probablemente era semiacuático. Se ha descubierto junto a numerosos peces fósiles, lo que indica que vivía cerca de lagos donde podía obtener vegetación blanda. Sus huesos fusionados y pesados facilitaban su movimiento en el agua, pero también era muy capaz en tierra, donde también se alimentaba de frutas, raíces y ramitas. Al adoptar un estilo de vida de ramoneo en tierra, habría podido obtener lo mejor de ambos mundos y era una pequeña criatura adaptable. Dicho esto, su tamaño lo habría convertido en una presa atractiva. Vivía junto a un depredador inusual para la era cenozoica, Eremosuco, un gran crocodilomorfo cebacosuchiano del tamaño de un lobo. Estos grandes reptiles eran depredadores eficientes y dominantes durante el Eoceno y fácilmente habrían podido atrapar a un Pneumidoterio desprevenido que no pudiera escapar a tiempo. Desde el Eoceno hasta el Holoceno, viajamos para conocer a uno de los proboscideos prehistóricos más recientes del registro fósil, y uno con el que, sin duda, los primeros norteamericanos se encontraron, midiendo 3 metros o 9.8 pies de altura al hombro. El mamut americanum, también conocido como el mastodonte americano, es uno de los animales más icónicos de la época del Pleistoceno. Solo se extinguió hace unos 10.500 años y se podía encontrar desde Alaska en el norte hasta México en el sur. Aunque similar, el mastodonte americano solo era un pariente lejano de los elefantes modernos y los mamuts lanudos, con un ancestro común. Hace 20 millones de años, los mastodontes americanos eran especies adaptadas a los bosques boreales y abiertos en América del Norte. Mientras que sus antepasados evolucionaron en el Viejo Mundo, migraron hacia América del Norte a través de un puente terrestre ahora sumergido en Beringia, que conectaba la costa más oriental de Siberia con la costa más occidental de Alaska. Desde aquí migraron hacia el sur, expandiéndose por todo el continente. De hecho, los mamuts hicieron exactamente lo mismo, y se sabe que numerosas especies cruzaron al área de distribución del mastodonte americano, con colmillos largos y curvados hacia arriba. Similar a un elefante moderno, el mastodonte podía manipular ramas y ramitas. Usaba su enorme trompa para recoger su comida y llevarla hacia la boca. Se creía que eran animales muy sociales, vivían en manadas compuestas por hembras adultas y crías, lideradas por una sola matriarca.
Los machos habrían sido solitarios, vagando por la naturaleza solos hasta que llegaba la temporada de apareamiento. Ahí usaban sus enormes colmillos para competir entre sí, luchando por el derecho a aparearse. Con las hembras de ese año, como gran parte de la megafauna del Pleistoceno que desapareció al final de la era de hielo, se piensa que los mastodontes americanos se extinguieron en parte por la caza excesiva humana. El cambio climático habría reducido su hábitat y sus fuentes de alimento, poniéndolos en riesgo, mientras que los cazadores humanos que venían del norte habrían terminado el trabajo con sus lanzas. La inteligencia avanzada y la capacidad de controlar el fuego, junto con las marcas de corte en los huesos de mastodonte, indican que los primeros humanos mataban y comían fácilmente a estas grandes bestias y parece que eran especialmente hábiles en ello, usando puntas clovis. Puntas de lanza especialmente talladas, con una forma afilada y acanalada, se habrían utilizado para perforar sus gruesas pieles y derribarlos, como parte de una cacería planificada y calculada. Dado el hecho de que ya estaban en riesgo, los mastodontes simplemente no pudieron sobrevivir. Cerramos el video con Palaeoloxodon nematicus, posiblemente el mayor mamífero terrestre que existió. Esta especie de elefante vivió del Pleistoceno medio al tardío en la actual India. En 2024, los estudios sobre los huesos de este coloso indicaron que pudo haber alcanzado tamaños de 4.5 metros o 14.8 pies de altura al hombro y que pudo haber pesado entre 13 y 18 toneladas cuando estaba completamente desarrollado. Es importante señalar que algunas de estas estimaciones son especulativas, ya que no se han encontrado esqueletos completos de esta especie. Si se comprueba que es exacto, este animal podría superar en tamaño al que actualmente se conoce como el mamífero terrestre prehistórico más grande, el pariente del rinoceronte del Oligoceno, Paraceratherium asiaticum. En vida, Palaeoloxodon nematicus habría parecido un mamut extremadamente grande y sin pelo, con una cresta distintiva en la parte superior del cráneo que servía de anclaje para sus músculos. Lo más probable es que fuera sexualmente dimórfico, con los machos alcanzando tamaños y pesos mayores que las hembras y probablemente exhibía comportamientos sociales. Similar a los elefantes modernos y a los mastodontes que mencionamos antes, esta especie era nativa de los valles de Narmada y Godavari en la India, así como de la llanura indo-gangética, y puede que incluso haya sido nativa de Sri Lanka. Esto habría significado que era un habitante de pastizales abiertos donde podía encontrar suficiente pasto alto para alimentarse durante todo el día y recurría a comportamientos de ramoneo cuando podía. Un animal de este tamaño habría requerido mucha comida para sobrevivir y probablemente dedicaba la mayor parte del tiempo a alimentarse. Se piensa que su ancestro inmediato fue Palaeoloxodon resi, que migró fuera de África y hacia Eurasia al inicio del Pleistoceno en Palaeoloxodon namadicus day. La India era un refugio para mamíferos megafaunales gigantescos. También estaban presentes aquí, junto con los anteriores, Stegodon namadicus, otro pariente del elefante, así como el gran caballo Equus nematicus y Hexaprotodon, un género de hipopótamos prehistóricos. Se cree que todos estos animales se extinguieron en una época similar, lo cual pudo haber coincidido con la actividad humana en la región. Aunque no hay evidencia de que Palaeoloxodon nematicus haya interactuado con humanos modernos, algunas estimaciones sugieren que todavía pudo haber estado vagando por las llanuras de la India hace apenas 25.000 años, pero estimaciones más antiguas sitúan su extinción hace unos 50.000 años. Los elefantes prehistóricos y sus parientes formaban un grupo mucho más diverso de lo que mencionamos, incluso considerando las especies del video de hoy. Estos extraños y a menudo grandes mamíferos fueron habitantes de selvas tropicales, pantanos, pastizales e incluso tundras a lo largo del Cenozoico. Y tenemos suerte de seguir compartiendo el mundo con ellos. Hoy en día, si les damos unos cuantos millones de años más, ¿quién sabe en qué tipo de animales podrían evolucionar los elefantes modernos?